Halloween o la Noche de Brujas es una fiesta que se celebra principalmente en los Estados Unidos y que crecientemente ha sido importada a otras naciones, entre ellas la nuestra, Chile. Ha empezado a celebrarse cada día más. Tiene un origen en una festividad celta llamada Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Queremos profundizar en la historia de esta celebración, por eso nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el profesor Hugo Cepeda. Profesor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Para mí es un halago. La gente quizás no sabe, pero nosotros coordinamos esta entrevista en el matrimonio de un amigo en común que tenemos. Amigo común, pues. Claudio Fariñas, casado con la Carlita. Así es, pues ahí yo le pedí que el día en la víspera de esta festividad usted me pudiera explicar, y le agradezco porque es bastante tarde y usted lo ha visto durante todo el día ahí en actividades. He tenido bastante actividad al día, como siempre por lo demás. Bueno, profesor, lo primero es preguntarle el origen de esta fiesta de Halloween. ¿A qué obedece? Porque vamos a empezar a ver gente disfrazada, niños en especial, y uno no sabe muchas veces... Es un origen muy antiguo. Por lo menos esto tiene más de 2000 años, 2500 años de antigüedad. Es una fiesta celta, una fiesta pagana precisamente, y que generalmente la coordinaron los llamados druidas, que eran sacerdotes y chamanes de la cultura céltica. Tradiciones orales, no escribían, tradiciones orales. Y que se celebraba el término de las cosechas, término del otoño y comienzo del invierno. Esto en Europa. En Europa, hemisferio norte. Y esta fiesta, Samhain, que se llamaba, era una fiesta en que había que iniciar el cambio de estación. Era muy común en las épocas antiguas, en las culturas antiguas, que las fiestas religiosas se realizaran siempre en torno a los solsticios, a los equinoccios o a las estaciones del año. Y esta precisamente correspondía a una de las estaciones, término la primera, comienzo del verano, perdón, del invierno. Término otoño y comienzo del invierno. ¿Esto en el hemisferio norte? En el hemisferio norte. Entonces así se sostenía que era un paso, que Samhain iba estrechando el paso de los espíritus, buenos y malos. Los espíritus que representaban a los ascendientes, a los familiares, y también se mezclaban con espíritus de carácter maligno e infernal. Y esto precisamente había que procurar que todo marchara en su cauce. Por eso que la gente tenía que realizar ciertos ritos para evitar sufrir perjuicios o daños por la acción de los malos. Y es así entonces que dejaban fruta, alumbraban con cirio, de manera de poder hacer que los espíritus malos se ausentaran y siguieran de largo. Y así comenzó esta fiesta. Después fue llenándose, porque se combinó con la fiesta Beltane, que era el final de la primavera y comienzo del verano en el hemisferio norte, o sea, finales de mayo, y así hacían el ciclo del año. Y después se fue complicando un poco, porque empezaron a surgir una serie de leyendas. ¿En torno a esta fiesta? En torno a esta fecha. Por ejemplo, el caso de Jack de Orlander, o Jack... Este es el origen de la calabaza. Claro, el ¿Cuál tacaño. es el origen de la calabaza? Es que este Jack, que era un bandido por lo menos, resulta, cuenta leyenda, que hizo un pacto con el diablo, de entregarle el alma. ¿Esto en qué país? En Irlanda. ¿Ya? Entonces, cuando vino el diablo a cobrarle la palabra, él le dijo, por favor, dame un tiempo más. Perfecto, le dijo, te voy a dar unos años más. Vuelve el diablo. Y le dice muy bien, le dijo, pero yo quiero que me facilites algo. Yo quiero que tú me pruebes tu poder. Bueno, ¿qué quieres que te pruebe? Mira, conviértete en una moneda. El diablo se transforma en una moneda, y Jack toma la moneda y se la guarda en el bolsillo. El diablo desesperado, totalmente encerrado. Entonces le dijo, Jack, hagamos un pacto, ¿ves? Truco y pacto. Pacto o travesura, pacto o daño. ¿Ve usted? Esto que se fue aclimatando dentro de la leyenda. Y ahí entonces el diablo hizo la promesa, a los 10 años volvió y le pidió entonces que subiera arriba de un árbol. El diablo sube y él puso la cruz abajo y el diablo no podía bajar. Hasta que el último tuvo que anular el pacto.
Pero ¿qué pasó? Que cuando murió verdaderamente Jack, San Pedro no lo aceptó en el cielo, o sea, en este aspecto. Y lícitamente no pudo tampoco entrar al infierno, por cuanto está enemistado, y quedó vagando hasta el día de hoy. Y alumbrándose en una calavera, tenía 2 cirios, 2 luces en cada uno de los ojos. Y esto posteriormente se reemplazó por lo que llamamos nosotros la calabaza. Haciendo un símil con esta Con la calavera. Y eso quedó con la calavera. Por eso es que aquí esta fiesta fuera a tener un origen pagano, aunque después la iglesia la asumió. Porque la fiesta de todos los santos, la iglesia la celebraba en el mes de mayo. Y 2 papas, uno del siglo VIII y otro del siglo IX, Gregorio III y Gregorio IV, instituyeron la fiesta de todos los santos el 1 de noviembre y la de los difuntos el 2 de noviembre. Y Halloween, ahí aparece la palabra Halloween, que es la víspera de todos los santos. Y esto se mantuvo esta tradición pagana y se empezó a mezclar con cosas ya más infernales, parecimiento brujas. ¿Y por qué? ¿En qué momento esto se hay con brujas, con calabazas? Desde esa época más o menos, la época de la Edad Media más o menos. Entonces como una manera de contrarrestar los efectos salvíficos y de bondad del Día de Todos los Santos. ¿Y esto llega a Estados Unidos? Esto llega a Estados Unidos por la inmigración irlandesa más o menos a mediados del siglo XIX. ¿Y en qué momento empezamos los chilenos a en Estados Unidos empezó a popularizarse el año 1921, miren, fecha bastante exacta. Y allí entonces empezó a celebrarse, primero con fiesta y todo. Y enseguida entró el negocio en esto. Entonces se transforma, es dulce o travesura. Entonces los niñitos se disfrazaban precisamente de forma bastante grotesca, de brujas, de diablos, y golpeaban las puertas de las casas pidiendo dulce, en caso contrario es una travesura que podía ser pintar la casa o tirar piedras. Esto más o menos se exportó, como todo esto que se exporta en los Estados Unidos, que nos ha metido en el mundo del consumismo. La globalización, pues, profesor. Exacto, y esto llegó más o menos a Chile popularizándose a finales de la década de los 70, comienzos de los 80. Y ahí poco a poco, en diversos estratos sociales, se comenzó por el estrato alto y actualmente ya está popularizado en todos los estratos sociales esta fiesta. ¿Y qué opina usted que se celebre o que los niños en especial Yo no la recomiendo, no la recomiendo, aunque le han tratado de dar un nuevo significado de las hadas, se disfrazan de hadas, pero en el fondo también hay siempre disfraces malignos. Se disfrazan de brujos, se disfrazan de diablos, de magos, de hechiceros. Y, por ejemplo, esta mañana, yo vi en no sé qué canal de televisión, una dama que estaba promoviendo comercialmente esta fiesta, y ella estaba disfrazada de algo muy peligroso, la medusa de Megara. Este es un mito griego. La medusa de Megara era una mujer que tenía la cabeza, en lugar de pelo, un nido de serpientes que se movían así. Y cuenta el mito que quien mirara a esta medusa en el rostro se transformaba en piedra. De tal manera que era una especie de maldición. Era una mujer que realmente provocaba esto, era una figura de carácter mítico griego maldita. Entonces yo noté que se resucita esto. Enseguida se realizan bailes de adultos también, y todos con disfraces, muchos de ellos precisamente haciendo alusión a potencias infernales. Y como siempre lo he sostenido, aunque se haga con ánimo festivo, esas invocaciones que se hacen permanentemente del diablo, las potencias infernales, a la larga es peligroso. No sabemos, y además también se corre riesgo. A veces los niñitos se exceden y cuando no le dan dulce, tiran piedra, salen vecinos que pueden agredirlo. Yo no recomiendo, habiendo tantas posibilidades de una hermosa fiesta. Pero afortunadamente, el día 31 de octubre de hace unos años aquí en nuestro país, se celebra la fiesta de los evangélicos. Claro, que de hecho también es uno de los motivos porque es feriado. Exactamente, y eso es lo que a mí me llena de mucha alegría. Es bueno eso, porque profesor. Es muy bueno, porque yo he esperado siempre que con la acción espiritual por parte de los evangélicos se pueda precisamente contrarrestar los efectos nocivos de esta fiesta pagana de Halloween. Sí. Aunque la gente no tiene la intención de ser nada pagano,
ni nada que sea precisamente negativo a la potencia infernal. Pero cuando se empieza a actuar en este tipo de fiestas, siempre hay consecuencias. Por eso es que esto puede contrarrestarlo precisamente la acción de oración, un día de oración por parte de los evangélicos, que es su día. Ha dicho que es bastante bueno que se celebre el 31 de octubre como fecha de la Iglesia Evangélica. Exactamente. ¿Qué tanto ha crecido esta iglesia y qué tanto ha perdido la Iglesia Católica en nuestro país? Bueno, en nuestro país, efectivamente, la Iglesia Evangélica ha crecido bastante los últimos años y efectivamente ha disminuido también la católica. Es un fenómeno también que hay en otras partes del mundo. Porque nosotros podríamos pensar un poco que la Iglesia ha tenido algunas crisis. No son las más graves en la historia. Yo conozco crisis de la Iglesia mucho mayores. ¿Cómo cuál? En primer lugar, cuando surgió el arrianismo, la primera gran crisis religiosa que tuvo, la mayor parte del cristianismo se hizo arriano y la minoría quedó católica. Y después muchas veces, por ejemplo en el siglo XV, fíjense en el siglo XV, tal era la crisis dentro de la Iglesia que había 3 papas simultáneamente. 3 papas, imagínense. El pueblo cristiano no sabía quién obedecer, no sabía quién era el pastor. Y posteriormente con la Reforma, luego con la Ilustración, luego con la invasión de Napoleón. Napoleón le hizo la guerra a la Iglesia Católica. Exactamente, aún más, hay un caso típico. Cuando se corona solo, ¿se acuerda? Y no solamente eso, metió preso a 2 papas, a Pío VI y a Pío VI y a Pío VII. Un cónclave no se pudo hacer en Roma, hubo que hacerlo en Venecia bajo la protección del emperador Gaucho. No, y la misma Inquisición donde la Iglesia Claro. mataba, quemaba a personas, Sí. tuvieron que pasar siglos para que la Iglesia volviera a confiar, o la gente tuviera que la Inquisición también hay mucho mito en eso. ¿Ah? En primer lugar, era casi más un tribunal político que religioso. Además, la Iglesia no podía condenar a nadie. Nada más, a nadie. Era el rey el que ejecutaba la sentencia. Profesor, Pero una cosa era decir una cosa, y solo para quienes eran bautizados. La Inquisición no podía actuar respecto a los que no eran bautizados. le propongo que hagamos una pausa Ya, y a la vuelta conversamos del origen del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, que son diferentes. Exacto. Ya, pausa, volvemos de inmediato con el profesor Hugo Cepeda. En Américo Vespucio con Vicuña Maquena, lo que está pasando, y por eso vamos a poner puntual mirada en Santiago. Carlos, para nada tranquilo hasta el momento, la situación acá por lo menos en el paradero 14 de Vicuña Maquena, en específico justo donde está la intersección de Vicuña Maquena con Américo Vespucio. Hasta el momento se mantenían en este caso apostados cerca de unos 70, 80 vehículos taxis colectivos en su mayoría, bloqueando el tránsito por calle Vicuña Maquena. Seguimos hablando con el profesor Hugo Cepeda sobre estas festividades religiosas que se vienen en los próximos días, la fiesta pagana de Halloween, Pero le voy a el contar día algo de respecto todos, de esto. de todos los santos y el día de los muertos, y usted quería acotar algo. Fíjese que dentro de las crisis de la Iglesia Católica fue la invasión de Napoleón. Y en un momento Napoleón se entrevistó con un cardenal y le dijo, mire, yo en 20 años puedo destruir a la Iglesia Católica. Como era Napoleón. Y le contestó el cardenal, Majestad, le dijo, nosotros hace 1900 años que estamos haciendo lo mismo
tratando de hacer lo mismo y todavía no nos resulta. Por lo tanto, eso es lo que demuestra que no son los hombres, sino que es el Espíritu Santo lo que mantiene la Iglesia. Y en las peores crisis que existió en la historia es donde han surgido los más nobles y excelsos santos, porque son los santos realmente lo que son la savia vivificadora de lo que es la religión y de lo que es la institución llamada Iglesia. Así que por eso mismo a mí siempre me tranquiliza que en definitiva, a pesar de todo, la Iglesia va a recuperarse. Quiero que tomemos algunos minutos al final para seguir hablando de eso, pero me gustaría que le explicáramos también a la gente por qué el 1 de noviembre es el día para tradicionalmente ir a los cementerios y qué diferencia hay entre el 1 y el 2 de noviembre, Perfecto. Día de Todos los Santos y Día de los Muertos. Se lo explico inmediatamente. En realidad, el Día de los Muertos, como llaman de los fieles difuntos, que se llama, es el 2 de noviembre. Pero en Chile y en muchas partes del mundo existe la costumbre de hacer la visita al cementerio el 1 de noviembre porque es feriado. Solamente por eso. ¿Por qué feriado? Exactamente. Entonces la gente ya se ha acostumbrado y cree que el Día de los Difuntos es el 1 de noviembre. No, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. El día en que la Iglesia celebra a quienes han tenido virtudes heroicas, hayan sido proclamados santos oficialmente o no hayan sido proclamados santos, pero que hayan tenido una vida de santidad que solo Dios conoce. Entonces, esa fiesta, ¿por qué? Porque la Iglesia existe como vasos comunicantes. En el fondo, la Iglesia de los que están en el cielo, de nosotros los peregrinos aquí en la tierra, y de los difuntos que aún se están purificando, en lo que llaman purgatorio, para entrar posteriormente al cielo, hay como una comunidad. Y unos se ayudan respecto a los otros. La gran ayuda que tenemos nosotros son los santos del cielo, por supuesto, que ellos impetran frente a Dios y piden frente a Dios a Jesucristo, precisamente como gran mediador por nosotros. La Virgen María que nos encabeza, por supuesto. Y nosotros recibimos este influjo. Pero hay cosa curiosa, respecto a los fieles difuntos que están en situación de purgatorio, nosotros también tenemos influencia frente a Dios. Sí. Cuando nosotros hacemos sufragio en favor de los difuntos, por ejemplo, que se tenemos un cirio, oraciones, mandamos decir una misa, los aliviamos. Aún más, cuando hay indulgencias plenarias, por ejemplo, nosotros podemos aplicárselas a los difuntos. Y una indulgencia plenaria tiene un poder enorme de perdón por parte de Dios, de verdadera amnistía, de olvido de tanta falta. Y eso lo podemos hacer nosotros. Por lo tanto, son dos fechas, el 1 y el 2 de noviembre, que se combinan entre sí. Claro, y viene esta fiesta pagana que es el Halloween, que tiene todo el otro lado de la El otro lado, precisamente, la parte oscura, la parte tenebrosa. Por eso que yo me alegro que el 31 de octubre sea la fiesta de los evangélicos, porque precisamente van a contrarrestar precisamente esta oscuridad, esta parte tenebrosa. Es un pueblo muy espiritual, la gente evangélica, yo la admiro. Yo también porque son muy espirituales. Y va a pasar que mañana, hoy ya, día viernes, muchos se van a empezar a ir a la playa y todo, y se olvidan estas fiestas. Pero nosotros tomamos, desgraciadamente, todas las fiestas religiosas como vacaciones, incluso la Semana Santa. Claro. Es decir, usted sabe qué propondría yo que no fuera feriado el Viernes Santo, para que la gente se recoja en su hogar y allí precisamente viva el misterio de la pasión y muerte del Señor, y no como lo toman como fiesta. Y ahora, el 1 de noviembre, bueno, la gente va a los cementerios, al menos hay una actitud de carácter religioso que es inmensamente valorada. Pero también debe ser un porcentaje, si bien se llenan y todo. Sí, pero bastante, ¿sí? No, muy numeroso. En el pueblo de Chile muy numeroso. Se habla mucho de Dios, de la espiritualidad, pero también el diablo o sí, los espíritus malignos son unos actores protagonistas en esta fecha. Sí. ¿Realmente existen? ¿Usted está convencido de que existen? Porque hay gente que no cree en esto. Alguien dijo en una ocasión que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es verdad. El diablo no puede penetrar el alma nuestra ni nuestros pensamientos, pero sí nuestras actitudes externas. Y las reacciones externas donde reflejamos nuestros pensamientos las conoce perfectamente bien. Conoce nuestra historia personal perfectamente bien. Y hay un viejo refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y uno se puede... Porque él sabe muchas veces. Entonces, él sabe cómo actuar. Y dicen que la última treta que ha inventado el diablo
es convencernos de que no existe. Claro. Y así actúa con ¿Puede mucho ser más que la facilidad. situación de la iglesia católica en especial, que está viviendo un momento bastante complicado, acá en Chile el caso Sí. Carabimas ha copado las portadas, Sí. sea una motivación maligna? Lo estoy pensando porque una de las declaraciones Bueno, claro, de prensa sí, sí. De una persona fue que a Carabimas se le había metido el demonio. Por eso estoy haciendo la Bueno, yo relación. no haría una no haría una afirmación tan tajante, ¿ah? Pero a mí me parece que en general siempre ha habido una acechanza del diablo en la iglesia, si ya Jesucristo lo dijo. Superampetre edificado ecclesiamea porta infra non prevalerum adversaem, o sea, sobre Pedro, o sea, sobre esta piedra, refiriéndose al apóstol San Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán respecto de ella, pero que sí van a actuar. Y evidentemente que hay que cuidar. Y el mismo San Pedro, en una de sus epístolas, dice que el diablo, como el león gente, ronda buscando a aquel devorar. Resistirle firmes en la fe. O sea que siempre existió esta acechanza del maligno sobre la iglesia. Y muchas veces con éxitos pasajeros, pero que causan gran daño. Don Hugo, ¿cómo explica usted la situación que están viviendo muchos sacerdotes, usted Sí. que están cercanos Sí. a la Iglesia Católica, Sí. en relación a la pedofilia? Bien, en realidad lo que pasa es que el problema de la pedofilia no es un problema sacerdotal, es un problema social. Nosotros damos cuenta en este momento que hay muchos casos más. Lo que pasa es que cuando ocurre con los sacerdotes es más vistoso el caso y causa mayor escándalo. Muy lamentable, por supuesto. Pero afortunadamente, dentro de esto que es tan lamentable, cuando hay momentos tan terribles como lo que han ocurrido, lo que importa es qué se hace para el futuro. ¿Qué medidas se adoptan para que no se repitan esos casos? Y hemos visto con mucha claridad que Benedicto XVI ha sido sumamente enérgico y ha instituido precisamente tribunales especiales para juzgar estos casos cuando han sido el pasado y además una serie de medidas para prevenirlos en el futuro. Se le acusa a este Papa de no ser muy carismático, pero parece que ha sido muy dogmático, más que Juan Pablo II. No, los dos son dogmáticos, pero para eso están. Pero No. el tiempo de Claro. Cardenal Ratzinger era Claro. el hombre de la doctrina de la Siempre fe. se dice así que el cardenal que está al cerca le echa la culpa a los errores que cometen los papas, dice la gente. Bueno, lo que pasa que Juan Pablo II indiscutiblemente era una persona muy comunicativa, una gran presencia sobre todo frente a las masas, cautivaba a las masas solo con su presencia. Un hombre que fue actor. Cuando fue actor, Cuando fue. y en el buen sentido estamos hablando No, de actor, sí, pues, porque- actor de teatro. No, y que debe ser siempre. Yo soy el más admirado, creo que el actor es el que interpreta las más altas artes que puede concebir la mente humana y el corazón humano. Pero tenía manejo escénico, manejo Tenía de manejo masa. exactamente, por lo En el tanto buen sentido de la atraía palabra. mucho su figura. Benedicto XVI no tiene esas condiciones, es un hombre más reservado, pero según las informaciones que uno tiene, es un hombre de una inmensa calidad, afable con todo el mundo, respetuoso, es como muy, como ensimismado un poco, con gran humildad, pero sin embargo con gran firmeza de carácter en estos momentos. Claro. Fíjense que él ha sido, Benedicto XVI, el que ha enfrentado esta situación tan dramática respecto a los sacerdotes que han pecado de pedófilos. Él ha sido precisamente que él ha tomado todas las riendas del problema, y con una equidad inusitado, un hombre de casi 85 años. Yo creo que los dos papas estos se han complementado. La Iglesia siempre tiene papas en un sentido, papas en otro sentido, y precisamente lo que interesa no es la persona, sino que la función. Y esto se sabe en nuestros días por Sí. la globalización y la internet y Sí. los medios de comunicación ayudan a difundir este mensaje para bien o para mal. ¿Cómo anda usted con las nuevas tecnologías? Supongo que tiene Facebook, Bueno, el Facebook, email. sí. Mire, yo voy a decir Hay un- honestamente, mi cultura llega hasta el Facebook. Twitter no tiene. No, Ya. hasta el Facebook. En realidad ya los 5.000 amigos ya agotaron el Facebook y hay como 6.000 y tantos, casi 7.000 fans que me han abierto, algunos alumnos me han abierto este tipo de páginas, que es donde paso algunos mensajes. Bueno, mail sí, pero debo reconocer que en materia computacional, si pudiéramos decir, yo soy un cuasi analfabeto. Ya. Me cuesta, y ustedes saben cómo se da cuenta la gente. ¿Cómo? Porque cuando yo mando un mail, lo mando como una carta.
muy señor mío, distinguido señor o señor director, me es grato acusarte, sigo su última atenta de tal fecha. Ya, está a la antigua. Exacto, y además escribo con 2 dedos. Se lo preguntaba, profesor, Sí. porque mucha Y gente además, también está pero yo- pidiendo tener contacto con usted Claro. y me Ahí, imagino que... bueno, ahí en el Facebook mío, estas personas pueden de la siguiente manera hacerlo. Hugo Cepeda Col, exactamente ahí, me gusta, buscar en Facebook y me encuentro. Lo vamos a publicar en Twitter porque Hugo Cepeda Col, hay- Cepeda con hay Z y con mucha- COLL, exactamente. Hay mucha inquietud sobre, No, sobre eso. muchas veces, no, y ahí, ahora, el problema porque yo tengo que decirlo con toda franqueza que a mí me cuesta dar mi mail. No, por Porque supuesto. como recibo tantos diarios y no tengo tiempo para verlo, porque resulta que yo no puedo estar todos los días 4 o 5 horas. Entonces lo veo pocas veces. de No, estilo- no quiere quedar de maleducado de no contestar. y además otra cosa, que yo no abandono la lectura. Además a mí me es muy difícil leer en pantalla, así que tengo que imprimir. Imagínese usted, sigo creando libros. Profesor, Entonces, yo eso lo pasa. quiero agradecerle esta conversación que Para hemos mí ha tenido. sido un gusto muy grande. Se me han quedado varios temas. En una próxima oportunidad lo Eso, conversamos. lo voy a amarrar al tiro Cristian, se lo conversación. agradezco enormemente que haya invitado. No, y en especial... ¿Ve usted ese glorioso encuentro en el matrimonio? Sí, pues. Produjo, el Espíritu Santo los comunicó a todos ahí. Profesor, la gente lo quiere mucho, ha seguido bastante viendo acá los comentarios Claro. la conversación, así que queda para otra oportunidad Perfecto. y usted siga con su actividad, hace muchas clases. Sí, bastante. Ya pues, muchas Gusto gracias. saludarlo, pues. Gracias a ustedes también por ver y escuchar esta entrevista con el profesor Hugo Cepeda, que nos ha explicado acá de el origen de la fiesta de Halloween y también de las celebraciones religiosas que vienen en los próximos días. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.